En la lección anterior presentamos las descripciones de las tareas en términos de sus elementos. En esta lección realizaremos un análisis detallado de la primera tarea con el propósito de identificar las estrategias y procedimientos que pueden activar los estudiantes y los errores en los que pueden incurrir cuando la aborden. Recuerda que esta información nos permitirá mejorar la tarea para lograr la meta que nos propusimos en nuestra planificación. Nuestra primera tarea es desarrollo plano del cubo. Selecciona cuáles desarrollos planos permiten construir un cubo. Analicemos los siguientes aspectos de la tarea para identificar qué estrategias, procedimientos y errores activa. En cuanto a la información inicial, podemos identificar un texto con una instrucción que se refiere a hacer una selección, según un criterio de construcción de un cubo, entre 5 figuras que aparecen diferenciadas con letras. El contexto de la tarea es matemático. La tarea presenta una situación en la que se solicita establecer la relación entre 5 desarrollos planos de una figura y el objeto tridimensional que se puede construir con cada uno de ellos. Como información final, se espera que el escolar marque los desarrollos planos con los que considera puede construir un cubo. Pasemos a identificar las posibles soluciones de esta tarea. Para ello, te presentaremos los desarrollos planos y los posibles sólidos que se pueden construir con ellos en proyección isométrica. Después de leer la tarea, el escolar identifica que debe escoger las figuras planas con las que puede construir un cubo y marcarlas o colorearlas para indicar su selección. Para empezar, el escolar recuerda cuáles son las características de un cubo. Luego, identifica que se trata de 5 figuras diferentes identificadas con las letras A, B, C, D y E. Es posible que el escolar no comprenda el significado de las palabras desarrollo plano o que interprete la instrucción seleccionar cuáles desarrollos planos como una indicación de que debe seleccionar y juntar varias figuras e intentar construir con ellas un cubo. Es posible que el escolar haga varios intentos de dibujos al reorganizar las figuras para construir un desarrollo plano que considere apropiado, pero las figuras no se ajustan como quiere. Esta situación requiere de la intervención del profesor para que el escolar aclare las dudas y pueda continuar con la tarea. Retomemos la solución de la tarea. El escolar inicia con el desarrollo de la primera figura y cuenta los 6 cuadrados. Esta verificación le permite afirmar que es posible construir el cubo porque el desarrollo plano tiene 6 caras del cubo. El escolar se refiere a las partes de la figura como cuadrados, caras, lados o bases. Decide si usa un dibujo para representar la posible construcción del cubo o solo supone cómo doblar la figura, hacer un plegado mentalmente. Después de realizar algunos dobleces por las líneas marcadas en la figura, al suponer que se levanta de la hoja los cuadrados o al identificar que las conexiones entre ellos se pueden hacer para formar las aristas, el escolar determina que no es posible construir un cubo porque la figura queda incompleta. Pero también puede incurrir en el error de duplicar partes de la figura plana e imaginar una figura tridimensional y concluir que los lados de la figura que obtiene son más largos por un lado que por el otro. El escolar puede seleccionar la figura A al señalar un cuadrado completo en la figura plana. Se imagina la figura de un cuadrado cuando lee la palabra cubo. En este caso, también marcará como respuesta correcta la figura D. Este escolar tiene dificultades con la imagen externa de la representación del cubo. El concepto es incompleto. Este es otro momento importante para que el profesor intervenga y el escolar pueda continuar con el desarrollo de la tarea. Pasamos ahora a la figura B. El escolar observa el desarrollo plano de la figura B y reconoce una forma particular del desarrollo plano del cubo. La figura de los cuadrados en forma de cruz. Supone los dobleces, hace los plegados mentalmente y concluye que sí es posible construir un cubo porque una característica de un cubo es que tiene 6 lados iguales o caras, porque al hacer los dobleces las caras se juntan y permite construir una caja con tapa y finalmente un cubo. Con respecto a la figura C, cuando el escolar observa el desarrollo plano de la figura, identifica que la organización de los cuadrados es parecida a la organización de los cuadrados en cruz. Supone los dobleces y determina que, aunque parece que se puede construir un cubo, finalmente obtiene una figura de un cubo que se envuelve con otro lado que sobra. Esta situación puede hacer que el escolar dude en seleccionar este desarrollo plano como solución de la tarea. En cuanto a la figura D, el escolar puede tardar un poco más
del tiempo que empleó para las otras figuras, para analizarlas, porque esta figura tiene una organización de cuadrados diferentes. Puede usar sus manos para representar los movimientos de los cuadrados o imaginarse cómo se construye la figura. Finalmente, determina que sí se puede construir un cubo, pero sin tapa, y sobra un cuadrado o una cara del cubo. El cuadrado que sobra está en una posición difícil de imaginar y representar para el escolar. Para cerrar la caja es necesario romper la figura. Para terminar, el escolar determina que no es posible construir un cubo con el desarrollo plano de la figura E, porque al suponer los dobleces de los lados, las caras del cubo no se juntan en los lugares que corresponde o que él considera que corresponde. También es posible que el escolar pueda imaginar la manera de plegar la figura para obtener el cubo. El desarrollo de la tarea que acabamos de ver puede llevar a que el escolar afirme que el único desarrollo plano con el que se puede construir un cubo es la figura B, porque a las demás les falta una parte, una cara, un lado, una tapa o el techo. Esta tarea exige que el escolar cambie el tipo de representación al solicitarle implícitamente que se imagine una representación física a partir de una representación plana. Este cambio de representación también puede implicar una rotación de la figura o un cambio de punto de vista que es difícil de conseguir al ver la figura en el papel. El grado de dificultad de la tarea depende de la experiencia que tenga el escolar con este tipo de representaciones. Veamos los errores que puede activar esta tarea. La tarea induce a que el escolar incurra en errores relacionados con el tipo de representación externa, como excluir atributos relevantes en la representación del concepto. Por ejemplo, cuando el escolar afirma que solo es posible construir un cubo con el desarrollo plano de la figura B, porque los demás desarrollos planos no tienen la forma de cruz. O al asumir que puede construir un cubo con los desarrollos planos que tienen 6 cuadrados, porque es justo la cantidad de caras que tiene el cubo. También el escolar puede incurrir en errores como suponer que es suficiente un lado del cuadrado en el desarrollo plano para representar la arista de la figura tridimensional. En el caso de la figura A de la tarea, el escolar supone que las aristas del prisma se generan con un solo doblez del desarrollo plano. El escolar puede manifestar dificultades con la imagen externa de la representación del cubo cuando señala que los desarrollos planos de las figuras A y D son los únicos válidos para construir el cubo. Otro error está relacionado con la dificultad para relacionar un poliedro y su desarrollo plano. El escolar incurre en este error cuando selecciona la figura C como válida, aunque sobra un cuadrado o una cara. Con base en la información anterior, podemos proponer algunos cambios para mejorar la tarea con el propósito de que los escolares superen las dificultades que pueden afrontar con motivo de abordarla.